Continuando con nuestras lecciones acerca del Espíritu Santo, hoy quiero que hablemos de este tópico en particular, el testimonio que da el Espíritu. La Biblia nos muestra de principio a fin que el Espíritu siempre ha estado activo en el plan de redención. En eso que fue diseñado desde antes de la fundación del mundo, para la redención, para la salvación de la humanidad. El Espíritu siempre ha estado activo, no ha sido pasivo, ha estado activo en todo lo que tiene que ver con la salvación de la humanidad. Una de las primeras cosas que nosotros aprendemos en la Escritura es que Él es el revelador de la mente de Dios. Lo que hay en la mente de Dios. Pablo escribe en 1 Corintios 2, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esa sabiduría oculta que estaba en Dios, el que nos la dio a conocer, fue el Espíritu Santo. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Esa sabiduría oculta de Dios, que nos dice ahí en el verso 7, Dios nos ha permitido conocerla porque Él la reveló a través del Espíritu Santo. Porque como culmina el verso 10, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esto nos muestra entonces que el Espíritu Santo siempre ha sido un agente activo en el plan de la redención de la humanidad. Lo segundo que nos enseña la Escritura es que hemos sido sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención. En Efesios 1:13 dice Pablo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y en el verso que sigue en conexión con este, Pablo nos dice que el Espíritu Santo no solamente hemos sido sellados con él, sino que también él se ha convertido en las arras de nuestra herencia. Él es las arras de nuestra herencia. En Efesios 1:14 dice el apóstol que es las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hasta aquí hemos visto tres cosas con respecto al Espíritu Santo. Uno, Él es el revelador de la mente de Dios, de la sabiduría oculta de Dios. Él, o más bien, hemos sido sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención eterna. Y tres, Él es las arras de nuestra herencia. Pero para que entendamos mejor lo que dice aquí en este verso 14, vamos a detenernos un momento antes de continuar con el resto de la exposición. Arras. Cuando el apóstol Pablo dice que él es las arras, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, como lo hemos hecho en muchas ocasiones, es bueno investigar el significado de los términos que aparecen en la Escritura. Y en este caso, la palabra arra
viene de este término griego, arrabón. Y el diccionario del señor Vine nos explica y dice, originalmente, prenda en dinero depositado por el comprador y que se perdía si la compra no se efectuaba. Fue probablemente una palabra fenicia introducida en Grecia. En su uso general vino a denotar una prenda del tipo que fuera. En el Nuevo Testamento se usa solo de aquello que Dios asegura a los creyentes. Se dice del Espíritu Santo como la prenda divina de toda su futura bendición en Efesios 1:14. En particular, de su herencia eterna. En griego moderno, arrabona es el anillo de compromiso. En otras palabras, hermanos, el Espíritu Santo, como las arras que el Señor nos ha dado, es la garantía de que vamos a ser salvos. Si yo no tengo las arras del Espíritu Santo, no tengo esperanza de bendición alguna. Se dice en la segunda parte, en la mitad del párrafo, se dice del Espíritu Santo como la prenda divina de toda su futura bendición. Todo lo que Dios ofrece a sus hijos nos ha dado una garantía de que lo vamos a recibir. Y esa garantía es el Espíritu Santo. Él es la prenda de garantía que Dios nos ha dado para que al final podamos recibir todas las bendiciones, toda la herencia que Él tiene para nosotros. El señor Barclay, en su comentario al Nuevo Testamento, hablando de estas arras, explica. Aquí Pablo dice una gran verdad acerca del Espíritu Santo. Llama al Espíritu Santo, como dice la versión Reina Valera, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. La palabra griega de la que deriva la española es arrabón. El arrabón era una característica regular en el mundo griego de los negocios. Era una parte del precio de la compra o del contrato que se pagaba anticipadamente como garantía de que la operación se hacía en firme. Se ha conservado muchos documentos comerciales griegos en los que aparece la palabra. Una mujer vende una vaca y recibe tantas dracmas como arrabón. Se contratan algunas bailarinas para la fiesta de un pueblo y se les paga tanto como arrabón. Lo que Pablo está diciendo es que la experiencia del Espíritu Santo que tenemos en este mundo es un adelanto de la bendición del cielo. Y es la garantía de que algún día entraremos en la plena posesión de la bendición de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, no está actuando de manera pasiva. El Espíritu Santo siempre ha estado activo en todo el plan de Dios para con sus hijos. Y como lo dice aquí, Él es el adelanto que Dios nos ha dado de todo lo que vamos a recibir en el cielo. El Espíritu Santo es la garantía de que algún día, si tenemos al Espíritu Santo, si hemos sido sellados con el Espíritu Santo, es la garantía de que algún día, solamente Dios lo sabe, entraremos en la plena posesión de la bendición de Dios. Lo cuarto que aprendemos nosotros con respecto al Espíritu Santo es que en el día final, todos aquellos, desde Adán hasta aquel que haya muerto antes de la segunda venida del Señor, esto es lo que el Espíritu Santo va a hacer. Él se va a encargar de resucitar los cuerpos mortales. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel
que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros. Bueno, antes de continuar con la lectura, aquí el apóstol Pablo nos está enseñando que el que resucitó a Jesús de entre los muertos fue el Espíritu Santo. Continúa la lectura. El que levantó de los muertos, que fue el Espíritu Santo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará, y vivificar aquí quiere decir resucitará. Le dará vida nuevamente a esos cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Una vez más nos está mostrando su condición activa, no pasiva, con todo el plan de Dios. Va a estar involucrado en la resurrección del ser humano. Va a resucitar sus cuerpos mortales en el día final. De igual manera, dice en Romanos capítulo 8 que el Espíritu Santo está activo en la vida del cristiano. Dice el verso en Romanos 8, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Está activo en la vida de cada uno de los hijos de Dios, porque vivimos según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y lo otro que aprendemos, hermanos, que va a ser el tema de análisis en el resto de la lección, es lo que nos dice en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio. Miren lo que dice, el Espíritu Santo da testimonio. Una práctica muy común en la mayoría de los grupos religiosos es dar testimonio. Se invita a los miembros de sus agrupaciones religiosas en ciertos tipos de reuniones preparadas para ello, o un día en particular de la semana, para que alguno que tenga un testimonio lo presente públicamente. Pero en este caso quiero que analicemos lo que dice aquí el apóstol Pablo en este verso. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir con eso el apóstol Pablo? Bueno, normalmente todos nosotros lo que buscamos es la evidencia del perdón de nuestros pecados. Hace unos 2, 3 días atrás, normalmente de los que visitan mi canal en YouTube, El Ancla del Evangelio, dejan algún tipo de mensaje, ya sea un mensaje positivo, dando las gracias por el estudio que se presentó, o aquellos que me llaman extremista, loco, ignorante, torcedor de las escrituras, que estoy engañando a la gente con el tipo de mensajes que estoy presentando. Y sobre todo esta semana, de casualidad me dio por leer uno de esos y me sorprendió mucho, porque el hombre no solamente al referirse a mí con unos términos bastante fuertes, me hablaba de, ¿y el Espíritu qué? Puede que usted diga que no, pero el Espíritu da testimonio de que yo sí soy esto. No lo que usted está exponiendo acerca de el nacer de nuevo, de lo que es el nacer de nuevo. Yo estoy convencido porque el Espíritu me ha dado a mí testimonio de que yo soy hijo de Dios, independientemente de todo lo que usted ha expuesto en esta lección. Bueno, en este caso particular, hermanos, cuando hablamos nosotros del perdón de los pecados, tenemos que buscar evidencia de que hemos obtenido el perdón de nuestros pecados. Pero esa evidencia no se encuentra, primero que todo, en profecías, en sueños,
en visiones. Aún nosotros seguimos teniendo personas que se aferran a que el Señor le mostró, que el Señor le reveló, que tuvo un sueño, que tuvo una visión. Bueno, en el pasado Dios obró de esa manera. Hebreos 1 nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No podemos nosotros ahora recurrir como argumento de prueba a los sueños, a las visiones. Dios en el pasado habló de esa manera, ahora ya nos habla es a través de su Hijo. Entonces la evidencia del perdón no se encuentra en profecías, en sueños, en visiones. Hay un caso particular en Hechos capítulo 16, en donde el apóstol Pablo cuenta lo siguiente. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba, y preste atención a lo que dice al final, Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. ¿Cuál iba a ser la evidencia del perdón? Lo que se les anunciara con el evangelio. No un sueño, no una visión, no un sentimiento, no una emoción. Lo que les anunciara el evangelio. También la evidencia del perdón no se encuentra en sentimientos ni en experiencias personales. Porque cuando nosotros nos dejamos guiar por los sentimientos o alguien expresa una experiencia que tuvo, a veces nos dejamos llevar por ese tipo de situaciones y no por lo que Dios dice en su palabra. Pablo mismo, hablando de lo que él había sido en el pasado, antes de convertirse en cristiano, había declarado, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, hermanos, lo que uno crea, su experiencia personal, sus emociones, no son la evidencia del perdón. No podemos nosotros dejarnos llevar por nuestra conciencia en ese aspecto. Mientras la conciencia monitorea y aprueba lo que creemos que es correcto y desaprueba lo que es creído que es incorrecto, la conciencia, hermanos, no es infalible. La conciencia se equivoca, como ocurrió con Pablo. Él había creído su deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y estaba equivocado. También, la evidencia del perdón no se encuentra en cualquier cosa que contradiga la palabra de Dios. En primera de Juan 4:1, el apóstol declaró, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cualquier cosa que contradiga la palabra de Dios no es la evidencia del perdón. Dios habla explícitamente. Dios habla a través de hombres inspirados y espera la obediencia del ser humano. Ahora, ¿dónde ocurre el perdón? ¿Cuál es la evidencia del perdón? Bueno, el perdón ocurre en la mente de Dios y no dentro del corazón del pecador.
Pablo escribió en Colosenses 2, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Quién perdona? Dios. ¿Dónde ocurre el pecado? En la mente de Dios, no dentro del corazón del pecador. Nosotros no debemos confundir el perdón con el arrepentimiento. El perdón de los pecados no es un cambio dentro de las personas. Mucha gente piensa que porque cambiaron de conducta, de actitud, de comportamiento, es que fueron perdonados. El cambio viene... El cambio que ocurre dentro de una persona es algo que debe venir antes del perdón como resultado del arrepentimiento. No confundamos el perdón con el arrepentimiento. ¿Cómo puede saber uno que ha sido perdonado? Solamente por la declaración del que tiene la autoridad y el poder para perdonar. Una persona en un tribunal es perdonada no sobre la base de cómo pueda uno sentirse o pensar, sino por una declaración expresa de uno autorizado para perdonar. Recordemos que Dios ha revelado su mente a través del Espíritu. Por eso la pregunta que aparece en la parte inferior de la diapositiva. ¿Cómo puede saber uno que ha sido perdonado? Primera de Corintios 2, lo leímos al principio de la lección y quiero que lo volvamos a recordar. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios ha revelado su mente a través del Espíritu. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dios ha revelado su mente a través del Espíritu. Y el Espíritu Santo testifica por medio de la palabra. Romanos 8, hace un instante, hace unas diapositivas atrás, lo leíamos. Y nos dice que el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Pues vamos a leer el pasaje. El Espíritu mismo, Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Llegamos entonces, hermanos, al corazón del tema. Ya hemos visto previamente que el Espíritu Santo es un agente activo en todo el plan de Dios. No es un agente pasivo, no es un agente ocasional. Él también está involucrado con todo lo que es el plan diseñado por la humanidad desde antes de la fundación del mundo. Y una de las cosas que hace
Parte de su obra es dar testimonio de que somos hijos de Dios. Lo dice el verso 16. Pero vamos a mirar más en detalle esto que dice al principio en Romanos 8. El Espíritu mismo da testimonio. Cuando dice que el Espíritu Santo, el Espíritu da testimonio, es importante que nosotros entendamos qué quiso decir con eso o qué quiere decir con eso. A los que han estado acompañándome con las lecciones sobre el libro del Apocalipsis los días miércoles en la plataforma de la Iglesia de Cristo en Quintero, en Chile, hemos estudiado ya 16 capítulos. Acabamos de entrar al capítulo 17. Pero cuando uno empieza a leer el capítulo 1 de Apocalipsis, una de las cosas que le dice el Señor a Juan es lo siguiente. Apocalipsis 1:11. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y miren lo que le dice a Juan. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Todo lo que nosotros encontramos en el libro del Apocalipsis es lo que Juan vio. Y dijo, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora, preste atención. Le dijo, escribe en un libro. No le dijo, vaya a visitar cada una de esas iglesias y háblenles. Dijo, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Sin embargo, eso que él escribió era el testimonio de quién. Sigamos la lectura. Capítulo 2, dice en el verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Vuelve y le repite, escribe. Escribe al ángel de cada una de esas iglesias que están en Asia. Escribe lo que ves y envíalo a cada ángel de la iglesia que están, de cada una de las iglesias que están en Asia. Y ahora en el verso 7, el que tiene oído, preste atención, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso que Juan escribió, eso que el Señor Jesús le dijo a Juan que escribiera, ¿era el testimonio de quién? Era el testimonio del Espíritu Santo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es a través del testimonio del Evangelio de Cristo que el Espíritu Santo testifica con nuestro espíritu. Cuando nosotros hacemos lo que el Nuevo Testamento nos dice que hagamos para convertirnos en hijos de Dios, el Espíritu Santo y el espíritu humano testifican conjuntamente. Pero es importante aclarar algo. Y es esto. La evidencia que muestra que hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe, porque lo que dice la Escritura, por gracia sois salvos por medio de la fe. La evidencia que muestra que hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe, está basada en 2 testimonios. No en uno solo, en 2 testimonios. Pero vamos a leer Romanos 8, verso 16. Y quiero que se concentren bien en esta parte que sigue a continuación, hermanos míos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Algo que es claro que el Señor Jesús enseñó en su palabra, y eso viene desde el Antiguo Testamento, algo que enseñó el Espíritu Santo, es que Juan 8:17, que nos dice, en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. El testimonio de dos es verdadero. Dios fue claro en enseñar que el testimonio de uno no se aceptaba. Mínimo tenía que ser dos. El Señor había dicho que por boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y aquí el Señor está diciendo, les está recordando a los judíos, en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. ¿Dónde lo decía la ley? Bueno, uno de los pasajes de Deuteronomio 19:15, donde leemos, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Eso entonces, hermanos, da pie para que volvamos nosotros a prestarle atención a Romanos 8:16. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Pregunta, ¿cuántos testigos o testimonios hay en el verso 16? Quiero que lo piense por un momento. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu para ayudarle a pensar en la respuesta. La ley decía que el testimonio de dos hombres es verdadero. Mi pregunta es, en el verso 16 de Romanos 8, ¿cuántos testimonios hay? ¿Hay un testimonio o hay dos testimonios? Para ayudarle, preste atención a lo que voy a colocar a continuación. Si A da testimonio a B, entonces solamente uno es testigo. Si A da testimonio a B, entonces solamente uno es testigo. Y eso es lo que nosotros encontramos aquí en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu está dando testimonio al espíritu del hombre. Entonces es uno solo el que es testigo. Y acorde a la ley solamente se permitía para que el testimonio fuera veraz que fueran dos, mínimo dos. ¿Cómo entonces solucionar esto que dice aquí Romanos 8:16? Los voy a invitar para que lo leamos en la versión moderna. La versión moderna se ajusta más a la traducción como es. Preste atención cómo lo vierte esta versión. El Espíritu mismo da testimonio junto con nuestro espíritu. Recuerde que la Reina Valera dice, da testimonio a nuestro espíritu. Aquí la versión moderna lo traduce junto con. El Espíritu mismo da testimonio junto con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nuevamente el texto que el Señor dijo en Juan 8:17, en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Para que el testimonio fuera veraz, fuera aceptado, era necesario dos hombres, el testimonio de dos hombres. Podríamos entonces presentarlo de esta forma. Si A da testimonio con B, entonces ambos son testigos, que es lo que requería la ley. Y eso es como nos lo está mostrando la traducción en la versión moderna. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ambos testigos deben ser escuchados. El testimonio del Espíritu es la Biblia. El testimonio del Espíritu, vuelvo y repito, el testimonio del Espíritu son las Sagradas Escrituras. Ahora dice,
El Espíritu mismo da testimonio junto con nuestro espíritu. El testimonio de mi espíritu es mi propia conciencia o mi corazón. El testimonio del Espíritu es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Porque recuerden que lo que estaba en la mente de Dios, esa sabiduría oculta, el Espíritu Santo sabía lo que había en la mente de Dios. Y Él fue el que lo reveló, lo dio a conocer. Ese testimonio del Espíritu es lo que está escrito desde Génesis hasta el Apocalipsis. Mi testimonio, el testimonio del hombre, es su propia conciencia o su corazón. Nos dice Pablo en 1 Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. O como lo dice el mismo Pablo en Romanos capítulo 9, verso 1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Mi testimonio es mi propia conciencia. Bueno, alguien dirá, hermano Jaime, pero entonces vamos a encontrarnos a veces en una situación un poco complicada, porque si mi conciencia dice algo diferente a lo que dice el testimonio del Espíritu, entonces ¿a quién creer? Buena esa consideración, excelente esa pregunta. Ahora, ¿y qué responde el Espíritu Santo? Bueno, leamos lo que dice en 1 Juan 5:10 y presten bastante atención a lo que declara aquí el apóstol, porque es la respuesta al punto anterior. Si lo que mi conciencia testifica es diferente, no se ajusta al testimonio del Espíritu Santo en su palabra, entonces ¿qué? Miren lo que dice en el verso 10, 1 Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Vuelvo y lo leo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Si yo creo lo que la palabra de Dios dice, lo que el Espíritu Santo dice en su palabra, tengo el testimonio en mí mismo. Si no creo lo que el Espíritu Santo dice en su palabra, estoy diciendo que Él es un mentiroso, porque no he creído en el testimonio que el Espíritu Santo ha dado. Si mi testimonio coincide, encaja con lo que dice el testimonio del Espíritu Santo, entonces no soy mentiroso. Pero si mi testimonio no coincide con el testimonio del Espíritu Santo, estoy haciendo a Dios, o en este caso particular, al Espíritu Santo, un mentiroso. Hoy en día nos encontramos con tantas personas que dan testimonios de el perdón de sus pecados, de cómo se convirtieron en hijos de Dios. Y esos testimonios son totalmente contrarios al testimonio del Espíritu Santo. Recuerden, cuando el testimonio del Espíritu, cuando mi testimonio coincide con el testimonio del Espíritu Santo, estoy en comunión con Dios. El Espíritu mismo, Romanos 8:16, da testimonio junto con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta es la traducción exacta a lo que viene presentando la Escritura, porque se requería el testimonio de dos hombres para que fuera verdadero. Si solamente era uno, no era aceptado. El hermano Moses Lar, en su comentario sobre la carta de Pablo a los Romanos, escribe: sabemos dentro de nosotros mismos cuál es nuestro estado espiritual.
¿Cuáles son nuestros deseos, intenciones y esfuerzos? ¿Están estos en estricta concordancia con la voluntad del Padre a medida que los leemos en su palabra? ¿Estamos viviendo lo más cerca posible a su voluntad y dominando las inclinaciones impías de la carne con el examen? ¿Estamos sujetando el cuerpo? Sobre todas sus tendencias perversas, ¿es un espíritu iluminado y puro dominante? Todo esto lo sabemos dentro de nosotros mismos y esto se puede testificar. Finalmente, sabemos que estamos viviendo conforme a nuestro propio espíritu y el Espíritu Santo sabe que somos guiados por esto. Ahora, si somos guiados por esto y vivimos conforme a eso, entonces somos hijos de Dios. A eso el Espíritu Santo testifica. A esto, el humano. De esta manera, los dos testifican conjuntamente que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo, el tercer miembro de la divinidad, sigue obrando hoy en día. No es un agente pasivo, es un agente activo todo el tiempo, porque constantemente sigue dando testimonio junto con nuestro espíritu. Recuerden, amados hermanos, que estas lecciones las estamos nosotros subiendo a la página web del Ancla del Evangelio y a nuestro canal en YouTube, el Ancla del Evangelio. Si quiere repetirlas, refrescarlas o en un momento donde se encuentre más cómodo en su casa, en un espacio libre y perfecto para volverlo a meditar, así lo haga.